Componentes electrónicos básicos. Se denomina componente electrónico aquel dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico. Bueno, ya la vez pasada ya estábamos hablando de qué es un circuito eléctrico, ¿verdad? Que es el camino donde va a ir recorriendo la corriente. Muy bien. Se diseñan para ser conectados entre ellos. O sea, precisamente nosotros tenemos que saber las cualidades y las características del dispositivo que vamos a conectar para poderlo conectar adecuadamente, ¿sí? Normalmente mediante soldadura a un circuito impreso para formar el mencionado circuito. Y aquí se habla que normalmente, porque a veces solo podemos colocar los dispositivos sin uniones, como lo hacemos en las protoboard. Porque en la protoboard ya está hecha de tal forma que solo con presión pueden colocarse las piezas, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. La ventaja que tenemos que ustedes tienen el contexto porque ya han estado utilizando algunos de esos componentes. Por lo menos ya lo saben identificar, ¿verdad? Algunos, otros pues vamos a ir aprendiendo conforme va pasando las clases qué es lo que hacen y cómo conectarlos. Muy bien. La clasificación de los componentes electrónicos. Según su funcionamiento pueden clasificar en pasivos y activos. Los pasivos no realizan ganancia, limitan el paso de la corriente y protegen y unen los componentes activos, como los resistores, o sea, las resistencias, los condensadores o inductores. Entonces, estos elementos son pasivos porque no hay ganancia ni hay pérdida, por decirlo así. Ahora, hay otros aspectos donde sí podemos decir que hay pérdidas, por ejemplo, por el calor, pero este ya es un análisis que hay que tomar en una forma diferente. Bueno, y tenemos los activos, que son capaces de excitar, amplificar y controlar un circuito, como los diodos, los transistores o circuitos integrados. Estos ya hacen una modificación precisamente de la energía eléctrica para enviar señales y ya hay cambios que suceden en ellos, que ya los vamos a ir viendo más detenidamente con cada uno de los compuestos que vamos a estar trabajando. Y también podemos clasificarlos por su estructura física. Los discretos son aquellos que están encapsulados uno a otro, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc. Muy bien. Y los integrados que forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Solo para que veamos cómo... ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ah, va. Yo sí. Precisamente para poner en contexto de los componentes discretos y los que no, veamos cómo es un procesador por dentro. Profe, disculpe que lo moleste. ¿Sí? Sí, Dice Mauricio Letona. Dice Mauricio Letona de que no puede ingresar a su clase, que lo deje entrar, dice. Ya lo he estado dejando entrar, pero él tiene problemas de conexión. Le digo que reinicie, que Sí, reinicie. espérame. Es que también si entran tarde no se puede ver que estén entrando. Es que sí había alguien con problemas, que era Jordi, creo yo. Oh. Vamos a ver. Ahí está, ya está. Pero procuren por eso entrar a la hora que es, jóvenes. Buenos días, profe. Sí, Disculpe. buenos días. Fernando, por favor, colocas tu clave, por favor.
Muy bien. Aquí podemos ver un procesador, un microprocesador con una foto. Vean la complejidad de circuitos que tiene por dentro. Y hablo en circuitos en general porque no es solo uno, sino que son varios. Pero son varios que al conectarse forman un circuito general, ¿ya? Aquí podemos ver, como les digo, lo complejo que resulta siendo este tipo de dispositivos, vean. Esto es lo que hace de que si se arruine de una vez se pierda, porque se ha miniaturizado tanto que ya es casi imposible la reparación, ¿ya? Y ya es poco práctico también por el costo que tiene cada circuito de estos en fabricarse. Ahora, una cosa importante con estos dispositivos, ¿por qué se hacen tan caros, pero la producción es tan barata? Porque un dispositivo de estos, los que fabrican este tipo de dispositivos, ellos gastarán solamente $1, supónganse, para fabricar uno de estos. Pero ustedes saben de que esos procesadores no los venden a $1, sino que ya los venden a 30, 40 dólares. ¿Alguien me podría decir por qué razón cambia mucho el precio de lo que se produce a lo que se compra? ¿O alguien tuviera alguna idea por qué razón es muy desbalanceado el precio de producción con el de ganancia? Por la calidad de la Ay, ¿cómo se llama esta? marca. No porque Por la ellos lo complejidad hacen. que lleva como que armar. Eso. Vean, Exacto. la razón por la cual esto resulta siendo caro no es por la producción, porque la producción es, digamos, $1, como les digo. Pero el desarrollar la tecnología, porque se va una buena parte de esa plata en la inversión o sea, en el pago a los científicos que siguen desarrollando estos dispositivos. Eso es lo que hace que sean tan caros estos dispositivos. O sea, realmente ahí sí se cumple el hecho de que aquí lo que ustedes están comprando es lo que se sabe, no lo que se hace, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias que es importante mencionárselas porque también a ustedes les puede ayudar en algún momento a cobrar algún trabajo, ¿verdad? Esto es un claro ejemplo de que lo que se cobra es lo que se sabe, no lo que se hace. Porque como les digo, fabricar uno de estos sale tan barato. Claro, ellos no fabrican solo uno, sino que fabrican millones al año. Porque este tipo de dispositivos no solo ustedes lo miran en computadoras, los miran en servidores, los miran en calculadoras, los miran en teléfonos inteligentes, etcétera, ¿verdad? Y cada vez han podido ir reduciendo más el espacio. Y reduciéndolo más el espacio, aumentando la capacidad que puedan tener. Entonces, se va una buena parte de inversión en la investigación, ¿ya? Precisamente estos, los que fabrican cosas electrónicas son los que más invierten en investigación de producto, ¿verdad? Y esta investigación es necesaria porque nos ayuda cada vez a que haya mejores productos. Claro, en la investigación también lleva un tiempo de prueba. Por ejemplo, ahorita estamos hablando que hay procesadores de séptima generación, creo yo. Creo yo que séptima es la que va ahorita, los que tiene Intel, pero ellos ya están desarrollando procesadores tal vez de décima generación. Ahora, ¿por qué razón, si ya tienen los de décima generación, por qué están trabajando las de 7? En primer lugar, los de 8 y novena generación que pudieran tener, estos todavía están a prueba. Cuando ya esté eficiente completamente para la producción, ya los pueden producir, y ahí es donde ya pueden ir aumentando ellos su capacidad. ¿Queda claro con esto? Sí, profe. Me fui mucho a algo muy complejo, pero era necesario para poder explicar esto precisamente de los integrados. Ahora los discretos, simplemente podemos observar cómo es una resistencia, un diodo.
Muy bien. No les puedo poner videos porque de todas formas no lo van a poder observar ustedes en su computadora. Pues se pierde mucha la señal en la producción, o sea, en el envío. Muy bien. Un diodo es la unión de dos materiales en esta forma, vean. Muy bien. Lo que pasa es de que los materiales en esta forma van a permitir el flujo de electrones de un lado. En este caso va a ser hacia la derecha. Van a permitir el flujo de electrones hacia un lado. Pero precisamente por eso está polarizado. Porque si el flujo de electrones fuera al lado contrario, no dejan pasarlos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una combinación de dos materiales. ¿Vean? Estos son los diodos LED. O sea, son diodos emisores de luz. Aquí podemos ver específicamente, vamos a ver si... También tienen un material semiconductor, que era lo que estábamos platicando en electricidad, vean. Aquí tiene un cable de unión, porque este cable, ¿qué pasara si no lo tuvieran? Y realmente ese es el primero que se arruina, o sea, cuando se quema un LED, precisamente ese cable es el que pasó más corriente de la que él necesitaba y simplemente por efecto de conservación de la energía, que esa energía que tenía de más simplemente se transformaba en calor. Y lo que hace el calor simplemente es que se funde el material y cuando se funde el material simplemente se corta porque ya pasa a un estado líquido, ¿verdad? Muy bien. Entonces en estos materiales, si se dan cuenta, también tienen dos láminas donde se forma un campo magnético. Y todo esto lo que ayuda a que este diodo funcione. Pero el efecto precisamente de paso de corriente, lo que hace en este diodo es emitir luz, ¿ya? Entonces, la transformación de la corriente eléctrica se da en emisión de luz, ¿verdad? ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. Muy bien, bueno. Según materiales de fabricación, los semiconductores son todos aquellos los que usan material semiconductor del tipo P o del tipo N, o sea, positivo y negativo. A eso es lo que se refiere P y N. Con el agregado o no de impurezas. Algo importante de destacar, para estas impurezas son las que nos pueden dar mediciones más precisas en los dispositivos que tenemos. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que las resistencias todas tienen el mismo tamaño, ¿sí o no? Pero no todas tienen el mismo valor. Pues precisamente la combinación de materiales es la que nos permite que esas resistencias tengan el mismo tamaño, pero su valor sea diferente. Precisamente con esto, agregaron o no impurezas. Entran en esta categoría los diodos, transistores, diacs, tristores, triacs, circuitos integrados. Muy bien, y tenemos los no semiconductores. No se utiliza ningún material semiconductor en su construcción. El estaño que nos sirve para soldar, ¿qué tipo de material sería? ¿Cómo? El estaño que usamos para soldar los componentes electrónicos, ¿qué tipo de material sería? ¿Un conductor o un semiconductor? Conductor, profe. Exacto, y eso casi que de regla. Todo metal es conductor, ¿ya? Claro que hay unos mejores que otros para conducir electricidad, pero todos los metales son conductores. Pero cuando hablamos de carbón, estamos hablando de semiconductores, ¿queda claro? Y menciono carbón porque precisamente en una batería hay un polo que precisamente es una barrita de carbón, ¿ya? Y esta barrita de carbón va al polo positivo. O sea, quiere decir de que en
en esa parte los electrones es donde van a ir fluyendo. ¿Ya? Algo muy importante. Por convención, nosotros hacemos un circuito. Por convención, nosotros hacemos un circuito. Permítame. Por ejemplo, tenemos esto, un circuito así sencillo. Y ponemos una resistencia. Aquí ponemos una resistencia. El sentido de la corriente nosotros se las vamos a dar de aquí para acá. ¿Ya? Pero los electrones no van hacia el lado negativo, los electrones van hacia el lado positivo. ¿Ya? Entonces, en realidad, el flujo de corriente va a ser al revés, en realidad. Pero no se aplica así, no se aplica en esta forma el avance de los electrones, sino que tomamos y consideramos que las corrientes pasan de positivo a negativo, pero en realidad es al revés. Solo para que tengan ese comentario, estén presentes, que básicamente es una cosa de concepto, no que se aplique, porque esto no lo aplicamos así. Aplicamos la corriente en este sentido, pero no la aplicamos como debe de ser, porque los electrones tienen que ir del negativo al positivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Según su función, se pueden clasificar en sensores, o sea, recogen información sobre todo un proceso. Pueden ser discretos, tienen una cantidad de salidas de información determinadas en señal digital. Por ejemplo, los finales de carrera, pulsadores, escalar o ser continuos. Tienen infinitas posibilidades de salida de información en señal análoga. Por ejemplo, los LDRS, PTCS, potenciómetros, fototransistores, la verde, y aquí nos manda otra página de ver la señal entre análoga y digital, pero eso no lo vamos a ver todavía. Los actuadores actúan para modificar el proceso. Ejemplo de ellos son los motores, LED, resistencias, lámparas, zumbadores, etc. Es algo que agregar importante, por favor, y siempre vayan anotando estas definiciones. Aquí ya estamos hablando de motores. ¿Qué es lo que hace un motor? Genera corriente. Genera corriente. No, olvídalo. Veamos. Por eso, como les digo, vayan viendo las definiciones estas porque, digamos, podría ser de que haya alguna pregunta. Supónganse que falso o verdadero. Un motor puede ser un sensor o puede catalogarse como un sensor verdadero o falso. Entonces la respuesta tendría que ser falsa. En primer lugar, los sensores recogen información de un proceso y el motor no recoge información de un proceso. Estos actuadores, ¿qué es lo que hacen? Lo que van a hacer es transformar las formas de energía. ¿En qué forma? ¿Va? Los motores van a transformar energía eléctrica en movimiento, ¿sí o no? Entonces, los motores van a transformar energía eléctrica a energía cinética. ¿Queda claro? Sí. Bueno, ¿qué van a hacer los LED? Transforman energía eléctrica en energía de luz. ¿Ya? Ahora, lo importante es las resistencias. ¿Qué es lo que van a hacer las resistencias? Las resistencias lo que van a transformar es la corriente eléctrica en calor. Ahora, o en energía térmica.
Y el ejemplo más fácil de explicarles esto son las resistencias que tienen los calentadores de agua. Una resistencia de que para calentar agua simplemente es un alambre que es enrollado, pero es resistente a una temperatura muy alta. Entonces, cuando pasa la corriente en él, lo que va a hacer es generar un calor suficiente que puede calentar el agua. ¿Queda claro? Sí. Bueno, las lámparas, ¿qué es lo que va a pasar con las lámparas? Pues lo mismo que los LED. O sea, estos dos serían parecidos. Van a transformar la luz, la corriente eléctrica en luz. Y los zumbadores. Un zumbador de celular, ¿qué es lo que hace? Un zumbador. Sí. ¿Nunca han abierto un teléfono o no han visto un teléfono por dentro y han visto el zumbador? ¿Qué es? Ay, profe, los únicos teléfonos que abría eran los frijolitos de mi abuela. Pero esos de todas formas tenían zumbadores también. Son como unas cositas negras pequeñas, ¿no? Sí, pero ¿qué es en sí ese zumbador? Tal vez es un... Ay, se me fue el nombre del... Muy bien, un zumbador simplemente es un motor también. Entonces, Profe, aquí, sí, decime. pero los zumbadores no son lo mismo que... Bueno, yo los he usado, pero no en otras cosas que tienen dos cables, está el negro, el rojo, y es una cosita negra con bastantes líneas internas. Sí, yo estoy ahorita Ya. pensando en estos de celulares, pero también tenés zumbadores de... Que es como que Son, electroacústico, ¿no? exacto. Ya sé Es que a eso es lo que yo quería llegar. ¿Qué es lo que hace un zumbador? Primero, Produce, produce movimiento. ajá, Y otra cosa que produce, sonido. sonido, ahí está. Entonces, precisamente ahí es donde el sonido también es una energía. Sí. Pongan, ¿cómo les podría explicar este ejemplo de que el sonido es energía? Vean pues, es que en sí la onda sonora, lo que pasa es de que la onda sonora son choques de moléculas, ¿ya? O sea, es compresión de moléculas. Y esta compresión de moléculas es percibida por el oído. Tengan un globo, supónganse ponen un globo con un hilo y pónganse a hablar ustedes a la par del globo, ¿qué es lo que va a pasar con el globo? Va a vibrar. Exacto. ¿Qué es esa vibración que se produce en movimiento? ¿Ya? Ujú. Exacto. Entonces ahí esa es una transformación de energía. Por eso aquí es bien importante que ustedes aprendan bien el concepto de transformación de energía. ¿Ya? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Ya. Muy bien. Permítanme, jóvenes, solo voy a tomar captura de la asistencia. Muy bien. Porque si no, después se me olvida. Muy bien, ahí estamos. Bueno. ¿Alguna duda con esto de los dispositivos, jóvenes? No, profe, todo No, claro. profe. Muy bien, veamos. Entonces, aquí está la explicación. Los actuadores, ¿qué? Los podemos reducir con que simplemente los podemos... Permítame, solo le voy a responder a Daniela.
Muy bien, ahí está. Los actuadores simplemente agreguen ustedes esto, que son los encargados de transformar las formas de energía. ¿Sí? Por eso, miren, muchas de estas definiciones es para que tengamos cultura general prácticamente cuando podamos expresar qué es lo que sabemos de lo que estamos trabajando. Miren, no es lo mismo uno reparar muy bonito y todo que funcione, pero tampoco que podamos explicar qué fue lo que hicimos, ¿va? Entonces, recuérdense que es parte de la cultura que tenemos que ir aprendiendo precisamente, por eso estamos adquiriendo educación, ¿ya? Muy bien. Y los controladores controlan el proceso como integrados de compuertas lógicas, amplificadores operacionales, PICs, microcontroladores, PLC, etcétera. Ya esto ya son circuitos más complicados, ¿ya? El famoso 555 es un controlador, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque lo que va a hacer, emite señal y él precisamente va a sacar señales. Claro, para esto necesita una resistencia y necesita un capacitor para ir variando el pulso, pero lo que hace es precisamente controlar la señal de salida. Muy bien. Y según su tipo se pueden clasificar en resistores. Resistencia es todo lo que nos va a limitar el paso de corriente, ¿sí? O cuando hablo de limitar paso de corriente me estoy refiriendo a que podemos con ellos graduar el paso de corriente para tener una medida específica de corriente según lo que necesitemos. Y los resistores pueden ser variables o pueden ser fijos. Y aquí están los famosos potenciómetros. ¿Qué es lo que hace un potenciómetro? Y aquí lo voy a explicar. Vean, un potenciómetro es, entra la corriente y esta perilla lo que hace es hacer un camino para que la corriente salga aquí. Entonces, la resistencia depende de la cantidad del material que haya en contacto. Y si se dan cuenta, aquí hay poco material. Entonces, si hay poco material aquí, entonces va a haber poca resistencia. Comparado con la resistencia que hay, digamos que la perilla estuviera en este punto. Entonces, la perilla estuviera en este punto, todo esto es el material por donde pasa la corriente. Y habiendo más material, hay más resistencia. Muy bien. En el potenciómetro hay dos puntos fijos. ¿Por qué? Van a haber momentos donde conforme este va subiendo, el otro va bajando. En forma proporcional. Pero estos dos puntos ya nos dan una resistencia fija. Por esa razón es de que cuando nosotros midamos un potenciómetro, si lo ponemos en las dos patas laterales, el potenciómetro nos va a dar el máximo del mismo potenciómetro. Si es uno de 10K, entonces medimos desde aquí a esta pata, vamos a tener una resistencia de 10K. Pero si medimos desde la pata C a la pata B, conforme se haya dado vuelta la manecilla, así va a ser la lectura que nosotros vamos a obtener. ¿Alguna pregunta con esto, jóvenes? No, bro. Y un reóstato No, es... profe. Miren, el reóstato es prácticamente lo mismo, solo que los que yo he conocido, la regulación se da lineal, o sea, mueven una perilla. Perdón, mueven una... Se los voy a mostrar mejor en un dibujo. Digamos, yo los he visto solo lineales, como les digo. Este es el que yo he observado, ¿ven? Pero si se dan cuenta, aquí también aparecen unos que parecen potenciómetros, porque prácticamente es lo mismo. Esto es lo que yo le he observado, ¿ven? Entonces, este dispositivo es el que más se conoce como reóstato. Entra la corriente aquí y tiene una bobina. Veámoslo aquí. Entra la corriente en una punta y tiene una bobina. Entra la corriente aquí, viene aquí. Y en esta punta
se vuelve a conectar y sale por aquí. Entonces, si hacemos que avance el rheóstato, le vamos a incrementar más resistencia por el material que estamos utilizando. Y si lo acercamos, va a ser menos material, por tanto la resistencia va a ser menor. No sé si esto ya lo habían visto alguna vez, los rheóstatos. Muy bien. Por lo menos ahorita ya vimos algunos elementos que nos van a servir. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir observando qué videos, qué elementos son los que tenemos. Bueno. ¿Alguna duda, jóvenes? Porque ya se nos está terminando la sesión. No, profe. Vamos bien. Muy bien. Entonces, vean, yo todavía no tengo habilitados para dejarles tarea. Por favor, necesito que vayan, que vayan buscando las definiciones estas mismas que les estoy dando. Miren. ¿Ya? Y van haciendo, por favor, ya sea, si tienen oportunidad de imprimir, vayan imprimiendo también las formas que tienen estos dispositivos, porque así ustedes ya van a saber cuando los observen en algún aparato, ¿ya? Y así como el rheóstato y el potenciómetro tengan una figura, pues, porque varios, y estoy casi seguro que nadie había escuchado esto del rheóstato, ¿verdad? Yo lo conozco precisamente por laboratorios que he tenido de física 2 que tienen que ver con electricidad, ¿verdad? Entonces, este es un rheóstato también. Miren, pero si se dan cuenta, es el mismo principio del potenciómetro. Algo importante, estos potenciómetros no resisten mucha corriente, pero un rheóstato sí. Esa es una de las grandes diferencias que tienen también. Bueno. ¿Dudas, jóvenes? Si no, dejamos la clase ahí. No, profe, no hay ninguna duda. No, profe, ahí estamos. Nítidos. No, profe, todo bien. Entonces les encargo, vayan consiguiendo estas figuras de los términos que vamos viendo. No puedo por lo menos asignarles todavía tarea. Ya pedí que me la asignaran. Entonces, vayan haciéndolo, por favor, para cuando ya tenga yo poderles poner tarea, ya específicamente qué es lo que quiero que tengan ustedes ya escrito, digamos, en un cuaderno. Muy bien. Bueno. Entonces nos vemos el día de mañana, jóvenes, en mate y en electricidad. Bueno, profe. Bueno, profe, con Muy cuidado bien. siempre. Gracias, ustedes también se ponen mascarilla, ¿oyen? Vaya, profe, arriba los cremas, profe. Profe. Adiós, nos vemos. Adiós.